En este recorrido tras los pasos de Blavatsky llegamos a Nueva York, donde Elena plantó la semilla que haría crecer ese puente necesario entre Oriente y Occidente. En una de sus biografías se cuenta que estando en su tierra natal, en Ucrania, recibió instrucciones de su maestro de continuar hacia París y luego Nueva York. En su viaje llevaba consigo la antorcha de la sabiduría antigua, que sería encendida en la ciudad de la libertad. Bueno, estamos en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Estamos en un lugar en concreto que es el número 46 aproximadamente de Irving Place, que es el lugar donde Blavatsky, conjuntamente con un grupo reducido de personas, fundó la Sociedad Teosófica. Entonces, si vamos un poquito más atrás, eso ocurrió en 1875, pues 2 años antes es cuando Blavatsky llegaba a Nueva York. No llegaba de una manera muy planificada, sino que ella estaba en París, estaba bien instalada ahí, recibe el mensaje que tiene que venirse a Estados Unidos. Esto en un vídeo anterior ya explicamos la anécdota del pasaje de barco y cómo llegó, pero ella llega aquí en 1873, se instala, va viviendo en diferentes lugares, va ganándose la vida de la manera que puede, escribiendo artículos, con traducciones. ¿Y por qué viene aquí o por qué la envían aquí los maestros y le dan este mensaje de que tiene que venir a Estados Unidos? Pues el mensaje principal es que Estados Unidos será un punto importante para lo que ella y sus maestros denominan la gran obra o su gran trabajo. ¿Cuál es su gran trabajo? Es la difusión de la enseñanza universal y ancestral, esotérica, de los adeptos, de los maestros, de la jerarquía, como queramos llamarlo. Entonces, viene en el año 73 a la ciudad de Nueva York. Al cabo de un año conoce al coronel Olcott, que será uno de sus grandes aliados y compañeros en esta tarea. También conoce a William Judge, y en ese intervalo de 2 años, a los 2 años, ha reunido un grupo suficiente de personas que tienen ese objetivo común de crear una sociedad, una asociación, una organización para la difusión de estas enseñanzas, una asociación, podríamos llamar, filosófico-religiosa, que contempla todas las religiones del mundo y la sabiduría que hay detrás de todas las religiones y todas las tradiciones, y fundan aquí, donde estamos ahora, la Sociedad Teosófica, ¿sí? En este lugar en el que estamos ahora mismo. ¿Qué te sugiere, ¿no, Ceci, como íbamos hablando antes, también el hecho de todo este periplo de Blavatsky? Le dicen que de un día para otro que se vaya para Nueva York, va para allí, y bueno, con todas sus dificultades y lo que representa este cambio tan brusco de lugar para crear este movimiento que es útil y hace su función en ese momento para la difusión de las enseñanzas. Gracias, Joan, por dar esta introducción y ponernos en un marco teórico, ¿no? En un lugar geográfico, en un momento de la historia. Y cuando te escuchaba y veía ahora, ¿no?, estar en esta aventura en el centro de Manhattan con nuestras familias, recorriendo y buscando, ¿no?, como un poco de forma antropológica o histórica, hitos claves de la presencia de la jerarquía, de la presencia de la Hermandad Blanca en esta ciudad que tiene un ritmo caótico y donde verdaderamente hay que ir como antropólogos buscando los huesos de los dinosaurios, ¿no? En una geografía plagada de cultura, de dinámica vibrante y con un ritmo pum, 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 que es caótico y vibrante al mismo tiempo, ¿no? Y cuando te escuchaba, un poco me transporté a este momento, ¿no? 1873. 150 años y una mujer de origen ruso en París, internamente completamente alineada al trabajo de la jerarquía, ¿no? Y tratando de romper este cascarón donde
por toda la noche oscura del Kali Yuga se guardaron las enseñanzas ocultas y estelares para que estén protegidas y salvaguardadas en la noche de los tiempos. Y veía, ¿no?, internamente verdaderamente un huevo donde la Hermandad Blanca, los guías y mentores de la humanidad pusieron la información para que sea preservada a través de la noche oscura de la humanidad. Y como una mujer que se le da la misión de empezar, ¿no?, a hacer un agujerito en este cascarón inmenso para que salga un rayo de luz, ¿no? El primer rayo de luz que marca un poco el preamanecer energético de lo que estamos viendo ahora, que es el proceso de transformación global de la Tierra, ¿no?, del planeta, y de tantos luces que se van alumbrando en diferentes puntos del planeta, y siempre tomando, ¿no?, este primer mensaje de Elena como anunciadora del alba, ¿no? Entonces tiene que hacer un trabajo enorme, porque tiene que verdaderamente horadar un agujero para que desde el centro luminoso, resplandeciente de sabiduría eterna, empiece a llegar un primer rayo a la humanidad. Y es un trabajo fenomenal que hace prácticamente internamente, pero como externamente ella está siempre disponible a donde la llamen, y está instalada como mujer fines del siglo XIX en París, seguramente en una situación confortable, y los maestros le escriben, le dicen internamente: hay que moverse a Nueva York, ahí es el lugar donde hay que sembrar la semilla. Y ella de un día para otro levanta su casa en París y se viene a instalar a la aventura total, a lo desconocido, y en completa actitud, no solamente de servicio, pero sino también de confianza, ¿no? De confianza en que del otro lado del océano sus maestros, sus guías, sus mentores van a arreglar las cosas para que ella pueda hacer el trabajo. Y cuando uno habla de un trabajo, piensa que ella va a llegar acá y que va a haber una comitiva esperándola, aplaudiéndola para que baje y descienda del barco. Y no, el trabajo que hace ella es un trabajo interno. Es el trabajo de sembrar una semilla en un punto central de esta ciudad vibrante y caótica que se está elevando, ¿no? Porque en este momento, fines del siglo XIX, están construyendo lo que es el Nueva York que hoy conocemos, ¿no? Entre 1870 y 1930 la ciudad emerge, ¿no?, de los pantanos, y tenemos lo que hoy es el Gran Manhattan, que sigue remodelándose y que tiene su construcción y su vida urbana, pero que se construyó en este periodo de 50 a 60 años. Y ella llega y se instala y empieza a esperar instrucciones, ¿no? Y su trabajo, este trabajo de sembrar esta semilla, que es una semilla etérica, no se produce en el plano físico. En el plano físico, ella con un pequeño grupo de locos simbolizan el caer de esta semilla en este lugar, en Irving Place, como ritual simbólico externo, pero el anclaje en la energía se da por dentro, ¿no? Y uno espera que por ahí pasen grandes cosas en Nueva York cuando ella llegó, y en realidad mucho más no pasa. El abrirse de toda esta energía se ve en los 150 años que nos llevan hasta el día de hoy, y en todos los buscadores, ¿no?, que abrimos Isis Velo en algún momento de nuestra búsqueda y leímos estas páginas que ella escribió en este momento, hace 50 años, cuando estaba en este lugar geográfico. Y que esta semilla que ella plantó hace 150 años se expresa en tantas otras corrientes, en tantos otros buscadores de la luz, en tantas otras personas inspiradas en todo el planeta, cada uno abriendo y haciendo florecer, ¿no?, esta semilla en forma tan múltiple y tan diferente. Es una semilla que se planta de forma secreta, oculta, casi privada, y que hoy, 150 años después, florece en una multitud de formas y una multitud de flores diversas en diferentes partes del planeta. Entonces, esto es el gran mensaje de un maestro, ¿no?, de una maestra,
que da de su tiempo, de su energía, de su vida, a sembrar algo que ella sabe que no va a ser testigo, que no va a presenciar, pero que es el legado para que después se desenvuelvan, se expresen, se manifiesten el espíritu de la jerarquía en la humanidad. Y yo estoy segura que muchas de los procesos de transformación que vemos hoy en la ciudad, de toda esta ola de creatividad y de conservación y de espiritualidad y de yoga y de todo lo que está pasando en los círculos de búsqueda interna, en cierta forma tienen su origen en este pequeño acto que se realizó hace 150 años en este lugar. Me fui por las ramas. Pero bueno, esto es lo que me inspiró a estar en este lugar. Yo estoy muy contenta de estar hoy acá y estoy muy contenta también de poder seguir los pasos de Blavatsky y nosotros también en nuestra forma casi secreta, íntima y privada, ¿no? Poder recrear su obra y homenajear toda su trayectoria. Entonces para mí es una alegría poder hacerlo. Sí, ¿no? Y yo creo que escuchándote, Ceci, quizá nos preguntamos ¿y por qué viene a Estados Unidos, ¿no? en ese momento y con todas estas dificultades y lo poco que luce su trabajo, ¿no? No es un trabajo eso que sea aplaudida, ni ovacionada, ni aclamada. Se cree que viene a Estados Unidos porque en ese momento es un lugar de libertad, donde puedes llevar iniciativas empresariales, espirituales, de lo que sea, nuevas teorías, como la teoría de Darwin, que tenía 15 años, desde que la formuló, cuando ella llega aquí. Y bueno, es un lugar de oportunidades, es el tópico estadounidense, pero en aquel momento realmente era un lugar sin la carga de tradición y de opresión a veces religiosa o de tradición cultural que podían tener otras partes del mundo a finales del siglo XIX. Aquí hay una abertura que permite que un grupo de personas relativamente reducida, no diré chalados, pero para la gente eran gente seguramente, ¿no? Para muchas personas podían ser medio locos, pero este grupo que para la sociedad o gran parte de la sociedad podían parecer un grupo de locos, se les permite crear una sociedad, una asociación con esta finalidad y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y en un terreno en el que sí que es verdad que había un interés un poco extendido, seguramente en ciertas clases pudientes, por todo lo que era fenoménico, el espiritismo, el contactar con familiares, con personas que habían fallecido, y la expectativa que hay de estos círculos cuando llega Blavatsky es que ella alimente, ¿no? Este interés que hay aquí más por el espiritismo. Ella no da mucho juego a eso, con lo cual al poco tiempo pierde el poco seguimiento que tenía aquí, o el principal interés que había generado y expectación, pues la gente en cierta manera tiene un desencanto porque esperaban pues cosas más mágicas y de demostraciones mágicas y de conexión con cada uno con sus familiares, con sus seres queridos que habían fallecido, y toda la gente pues buscaba toda esta parte más espectacular. Aquí en Estados Unidos había este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ella está aquí, como dices, escribe Isis sin velo en estos 5 años que está en Nueva York. Cuando escribe Isis sin velo, la Sociedad Teosófica, que ya se había fundado hacía un par de años, básicamente son tres personas que están activas en la Sociedad Teosófica. ¿Por qué? Porque la gente lo que buscaba aquí, aunque había la abertura y había un terreno abonado a oportunidades, estaba creciendo, como has dicho, ¿no? Externamente, pero también a otros niveles, muchas cuestiones a nivel de ideas, de avances científicos, en todos los campos había un crecimiento en esta tierra, pero el interés no era para ir a esta profundidad de conocer las enseñanzas esotéricas de los maestros y hacer ese trabajo realmente interior, no tan espectacular como un acto de magia o de conexión con un espíritu, sino ir a hacer un trabajo interno y de autoconocimiento a través de revelar las enseñanzas de las escrituras antiguas. Entonces es curioso que ella, a los 5 años más o menos de estar aquí, se nacionaliza estadounidense, ha escrito Isis sin velo, ha fundado la Sociedad Teosófica, pero son 3, literalmente son 3.
Y claro, los maestros deben ver esta situación, que ha cumplido su función el hecho de que haya habido esta etapa en Estados Unidos, pero recién nacionalizada estadounidense, recibe la instrucción de que hay que trasladarse a la India. Primero Olcott es bastante reticente, pero al final recibe una visita directa del maestro Moria que lo convence, y Blavatsky en cierta manera dice que Moria consigue en una noche, que es en aquella noche que contacta con Olcott, mucho más que Blavatsky en 2 o 3 años, ¿no? Y al convencerse también Olcott, trasladan la Sociedad Teosófica a la India, ahí empieza una nueva etapa, y Blavatsky, el hecho de haber estado aquí, tener la nacionalidad norteamericana, le va a dar ciertas facilidades, abrir puertas, pero ella ya no vuelve a Estados Unidos. Entonces es una etapa de 5 años que cumple su función, que tiene esta belleza, ¿no? de no ir a buscar la fama ni el brillo, sino de hacer lo que le tocaba hacer en ese momento, esta parte poética de irse de aquí siendo 3 y que después acaba convirtiéndose, aunque hoy en día la Sociedad Teosófica ha sido quizá relevada a nivel organizacional por otras estructuras, otros tipos de manera de las personas y la gente de buscar el camino espiritual, pero sí que en los siguientes años y hasta el siglo XX la Sociedad Teosófica es una organización que ha estado presente en gran parte de países del mundo, con miles de seguidores. Después de escribir aquí Isis sin velo, escribe la doctrina secreta, ¿no? Y la base de la doctrina secreta es el Isis sin velo que se escribe aquí. Entonces, bueno, es toda una base que se pone de algo que realmente va a tener una repercusión grande, y más allá de la repercusión externa, por lo que es la Sociedad Teosófica y la doctrina secreta que acabará escribiendo, también lo que abre a nivel energético, aunque después no tenga el nombre de Sociedad Teosófica. De hecho, a Blavatsky lo que menos le interesaba es la parte burocrática, y el hecho de ser teósofo para ella no requería que tú tuvieras una tarjeta de miembro, de socio, ¿no? Para ella el término teósofo es aquella persona que se da con generosidad para trabajar por la justicia, por la difusión de las enseñanzas, pero para buscar un bien común, y eso es el teósofo auténtico. Para ella el teósofo no es el que se asocia y forma parte con su carnet y su cuota de la Sociedad Teosófica, ¿no? Entonces, aunque la Sociedad Teosófica haya decaído en este aspecto más burocrático y más administrativo, la idea del teósofo o del buscador espiritual internamente, del teósofo en el sentido que lo vivía Blavatsky, eso ha permanecido y sí que ha florecido, y en muchos lugares del mundo hay muchos grupos espirituales, muchas maneras de acercarse a través de la práctica del yoga, de la meditación o de otros nombres que se le pone a la sabiduría antigua para acercarnos a este conocimiento y hacer este trabajo interno de crecimiento, de conexión, ¿no? Entonces es una semilla que, más allá del nombre Sociedad Teosófica, que tiene que ver con el lugar donde estamos y donde se creó, el fondo de lo que eso significa permanece, más allá de que las estructuras en cierto momento dejan de cumplir su función. Y bueno, hemos venido aquí para rememorar esta fundación administrativa, pero en el fondo energética y con el sentido de fondo que tenía para Blavatsky.